El médico y el rey. Cuento de las 1001 noches. Había en Persia un rey cubierto de lepra. Antes los carbunelos y rubíes cubrían sus vestidos. Ahora su piel estaba cubierta de llagas y de costras que despedían un hedor insoportable. Había prometido una inmensa fortuna al físico que acertara a curar su mal, pero en vano los sabios de la corte, los astrólogos que conocen la bondad de las estrellas, los alquimistas que poseen los secretos de las hierbas que crecen debajo de la luna, los profetas y solitarios que pasan su vida en el desierto haciendo amargas penitencias, ninguno había podido curarle. El gran rey de reyes había enviado caravanas a través de las llanuras y buques a través de los mares más remotos para buscar un médico. Tanta fue la búsqueda y tanto el afán que pusieron en ella sus ministros que al fin dieron con un hombre, un médico griego de pequeña estatura, ojos vivos y astuta mirada, que se comprometió a curar al rey. Antes de llevarle consigo, los criados le advirtieron que no hiciese a la ligera aquella promesa, diciéndole que muchos habían perdido su vida en el empeño, porque el gran rey no perdonaba a los hombres ineptos que fracasaban en su curación, después de haberse hecho pasar por sabios, que si no estaba muy seguro de su ciencia y quería conservar la cabeza sobre los hombros, le aconsejaban que se retirase. Pero el griego sonreía enigmáticamente al oír estas advertencias. En fin, tan firme se mostró en sus respuestas y tan fría y desconcertante era la sonrisa de su rostro al hablar de poder y de la muerte, dos palabras que hacen temblar a los hombres, que se decidieron a llevarle a presencia del gran rey. Este le recibió en la sala del trono delante de todos sus dignatarios y le dijo: «Bienvenido seas, sabio doctor. A mi corte sé que estás enterado de las condiciones de la misión que te ha traído aquí, pero por muy elocuentes que hayan sido mis servidores al ponderártela, no quiero yo ser tan avaro de palabras que no te lo repita por mí mismo. Mírame, los que se acercan a mí no se atreven a decir que parezco una carroña viviente, porque me temen. Mi pueblo no me ve más que una vez al año, después la terraza del palacio a una distancia de 3 tiros de flecha, pero todos saben que me consumo vivo y se me caen los miembros a pedazos. En cuanto a ti, si has venido para curarme, serás el más poderoso de todos los hombres de mi reino, después de mí mismo. Pero si fracasas, más te valiera no haber nacido, porque te espera una muerte 100 veces peor que la mía. Aún estás a tiempo. Te concedo un último plazo para salvarte o salvarme». Después de estas palabras, el gran rey se hizo un silencio mortal en medio del cual se hubiese oído crecer la hierba. Después, el médico griego, que había permanecido arrodillado, se levantó, se aproximó al monarca y le dijo con voz clara y firme: «Te traigo la alegría, señor, quedarás tan limpio como cuando naciste, pero a mi vez también quiero imponer mis condiciones después de haber aceptado las tuyas. Yo siquiera en el corto tiempo que dure el tratamiento de tu augusta enfermedad
también quiero permitirme el placer de mandar a los reyes y por tanto exijo que te sometas absolutamente a mis órdenes y prescripciones. No hagas nada que yo no te ordene y cumple todo lo que yo te mande. Si lo haces antes de 15 días estarás curado. Si no ocurre así, en este mismo plazo, 15 días justos, te autorizo a que dispongas de mi vida. El rey dio su consentimiento y dio a besar al médico su mano cubierta de costras. Al siguiente día, por orden del médico griego, el rey de reyes convocó a sus generales y ministros a jugar con él a la pelota en el campo de los torneos, pero era un nuevo juego distinto de los que en Persia se usaban. Había que jugar a caballo. Su Majestad y sus acompañantes se ejercitarían en lanzarse unos a otros una bola de madera que moverían con mazos largos desde la silla de sus cabalgaduras, dándole fuertes golpes a molinete. El rey iba provisto de un mazo especial fabricado por el doctor, en donde estaba el secreto de su misteriosa cura. El griego había ordenado al rey que jugase hasta caer rendido de fatiga, y que después descansase, comiese y volviese a jugar así hasta la noche, después que antes de acostarse tomase un baño. Y así se hizo. El rey, divertido y picado por la curiosidad, jugó y jugó hasta que comenzó a correr copioso sudor por su cuerpo. Al abrirse los poros de su piel, el compuesto que se filtraba a través del mango permeable del mazo comenzó a impregnarle por dentro y a destruir la lepra, pero el atolondrado paciente aún no lo sabía. Los cortesanos, ociosos pero molestos por aquellas exigencias del doctor extranjero, obedecían, jugaban a la pelota y murmuraban. Al llegar el mediodía, el rey vio que su ministro de la guerra estaba cansado. Le mandó a descansar y puso en su lugar al jefe de la caballería. El ministro se retiró murmurando después de dar las gracias al rey. Poco a poco todo el mundo se fue cansando, y entonces el rey les mandó relevar. Jugó a la pelota con sus flecheros y con los hombres que manejaban las cimitarras, fieles como perros y rudos como asnos salvajes. Los hombres estaban como borrachos por aquel honor y hacían gran algarabía. Los ministros, sentados en la terraza que da al sur, contemplaban el juego y murmuraban como de costumbre. El monarca, empapado de sudor, no sentía el caminar del tiempo. Llegada la hora de comer, a una señal del médico griego, el rey bajó del caballo, comió y descansó. A primera hora de la tarde recomenzó el juego. El rey, agotadas las energías de sus ministros, generales y soldados, invitó a jugar con él a los hombres del pueblo. Montaron a caballo los estereros, los labradores diestros en llevar sus productos al mercado, y hasta los aprendices, todos rebosantes de gozo por el alto honor que se les hacía. Al llegar la noche, su Majestad estaba agotado. Se acostó sin cenar y se durmió, no sin haberse bañado con agua caliente y ungido con aceite y perfumes según prescripciones del médico. Al siguiente día, al levantarse, lo primero que hizo fue mirarse al espejo y juzgad cuál sería su júbilo al ver que no le quedaba en todo el cuerpo ni una costra, ni una llaga, ni la más ligera señal. Con atolondramiento de niño mandó entrar en la regia alcoba a todos sus cortesanos sin respetar la etiqueta. Estos le felicitaron, pero para sus adentros murmuraban de aquellos nuevos usos, diciendo que en Persia
se perdía de cada día más el respeto. El rey no les hizo caso. Después estuvo meditando qué recompensa daría a su médico que tan maravillosamente le había sanado, pero pudiendo por el momento más el deseo de verle y de partir con él que la reflexión, le mandó llamar y le recibió tal como estaba, casi desnudo, en presencia de toda la corte. Al poco rato se presentó el médico griego, que al llegar ante él se arrodilló. El rey le mandó izar del suelo y después le dijo con fingida severidad: «Presuntuoso doctor, me prometiste que antes de 15 días estaría curado, pero has mentido, porque me he curado antes de una semana». Rió el médico, rió su majestad, y rieron todos el chiste. Pero los cortesanos, además de reír, murmuraban. El médico respondió siguiendo la broma: «Puesto que he mentido a vuestra majestad por haberle curado antes de tiempo, no me queda sino esperar mi castigo». Y le dijo el rey sentencioso: «Pues escucha lo que en mi clemencia he decidido que sea tu destino. Desde hoy en adelante quedarás prisionero en mi alcázar de verano, que voy a mandar desalojar para que vivas en él. Serás encadenado con perlas y zafiros. Tendrás 300 carceleros escogidos por ti mismo, y 500 guerreros de mi guardia te darán escolta para acompañarte siempre que desees salir. No trates de huir de mi reino, porque será inútil cuanto intentes. Deseo que vivas eternamente para que tu prisión sea indefinida. Y si deseas que el mismo reino sea tu prisión, no tienes más que indicarme hasta qué límite quieres que se ensanchen tus murallas». Los ministros escucharon aquellas palabras temblando de envidia. Aquel extranjero adquiriría dentro del reino una influencia que ni ellos ni nadie habían tenido jamás. Daría con su boca la medida de sus propios tesoros. Y así fue. El rey colmó de honores y riquezas al médico griego, hasta tal punto que la corte se vio casi abandonada. El rey solo vivía para su amigo, y los cortesanos se apiñaban a las puertas del alcázar donde vivía el doctor y que el rey le había regalado. Una nube impura de aduladores, envidiosos, intrigantes y necios zumbaba de continuo en derredor del médico, como las moscas alrededor de la miel, pidiéndole favores, prebendas, empleos, gracias, expedientes y corruptelas. A pesar de todo, el médico no se dejaba corromper. Continuaba con su vida de siempre, rodeado de libros, rehuyendo el trato de las mujeres, solitario y sobrio. Apenas salía del palacio porque le aturdía el tremendo aparato de la guardia que le seguía siempre a pie y a caballo, y los vítores de la multitud. No quería recibir visitas porque ambicionaba morir en paz. Ya no tenía nada nuevo que aprender del trato de la necedad humana. Sólo recibía a su amigo el rey, que todos los días iba a verle y quería comer, cenar y pasear con él por todas partes sin separarse un instante. Quiso incluso aprender algo de su maravillosa ciencia, pero las lecciones acerca de los cuerpos simples y compuestos de la naturaleza le cansaron pronto, porque el rey era indolente y olvidadizo. Se contentaba con gozar de su sola presencia y oírle hablar aún sin entenderle, como se oye el lenguaje del viento. Llegó el monarca a quererle tanto y a estar tan ciego y embobado en todas las cosas de su amigo, que los cortesanos hallaron el medio de perderle. Pero además de la envidia, contribuyó a ello el cansancio.
todos los afectos sentidos en exceso se desgastan. Además, la reina y los ministros intrigaban contra el médico diciendo que quería hacerse rey y que había embrujado a su señor. Los ignorantes y maliciosos no pueden soportar la ciencia y su lengua siempre está presa a atribuir los beneficios que no pueden comprender a la obra de las fuerzas del mal. Así, poco a poco, consiguieron que el rey de reyes fuese apartándose de su antigua amistad por el doctor. Las visitas se hicieron cada vez más raras, disminuyeron los regalos. Al cabo de pocos meses comenzaron a serle retirados los hombres que formaban su guardia y después comenzaron también a disminuir los criados que le servían. El doctor no daba importancia a estas señales de frialdad y sospecha que hubiesen alarmado a cualquier cortesano. Las atribuía a la misma inconstancia de las cosas humanas y al sentido común del monarca, de lo cual se alegraba para sus adentros, creyendo que le permitirían vivir en paz, alejado de las ostentaciones de una vida principesca para la cual no había nacido. Además, como era hombre sencillo, deseaba regresar a su patria, pero el rey no contestaba a sus instancias cuando le pedía que le diese permiso para alejarse. Cierto día en que había ido a palacio a solicitar por 1000ª vez aquella merced, le dijeron que el rey estaba descansando y que no podía recibirle. Aquella era la primera ocasión en que su amigo le negaba una entrevista. Pero cuando se disponía a abandonar el palacio, le impidieron el paso los centinelas. En el acto se vio rodeado de soldados que le maniataron y le condujeron a un calabozo. Estuvo encerrado 2 días enteros, sin comer más que pan y agua, y al tercero le llevaron siempre maniatado a presencia del rey. Éste le recibió con semblante ceñudo y no le dijo una sola palabra, pero con él estaban sus ministros, que se miraban unos a otros y sonreían, haciéndose señas de inteligencia. Por fin, uno de ellos se levantó y abrió un pergamino en que estaba escrita una interminable lista de acusaciones. Todas iban dirigidas contra él. Le acusaban de haber atentado contra la libertad de juicio de su majestad, de invocar a los espíritus y a las almas de los muertos, de haberle apartado del camino de la justicia por medio de conjuros, de aspirar a la tiranía, de codiciar todas las riquezas del reino y maquinar la muerte de ilustres servidores del trono, en vista de lo cual se le condenaba a ser decapitado. En vano protestó el griego que todas aquellas acusaciones eran falsas y que no había pruebas de una sola de ellas. En vano lloró y suplicó. La voluble alma del rey estaba ahora entregada por entero a sus intrigantes ministros, como antes había estado a la voluntad del doctor, y permanecía sorda y ciega. Entonces el médico, viendo que todo estaba perdido y que iba a morir como imprudente por haber hecho su casa en la morada del león, cesó en sus súplicas y, avanzando con paso firme hacia el monarca, le dijo mirándole a los ojos: «Oh rey, sé que en otro tiempo fuiste mi amigo y no lo fuiste desinteresadamente, sino para pagarme con creces un gran beneficio que yo te hice. Ahora, aunque desees mi destrucción, te aconsejo que me escuches por última vez. No te pido la vida, porque presiento que mi hora ha llegado, pero para que tengas una prueba perenne de mi amistad que dure más que los afectos de tus cortesanos, antes de entregar mi cabeza al verdugo, quiero hacerte un regalo. Cuando yo haya muerto, sé que podrás disponer libremente de todo lo que queda en mi palacio, incluso de mis libros,
entre los que hay tesoros de saber. Podrás entregarlos a los sabios de tu corte, para que aprendan en ellos los secretos más recónditos de la tierra y del firmamento. Pero entre todos esos libros hay uno, Señor, que quiero que sea para ti. Está cosido con hilo de oro y sus hojas son de una blancura nacarada. En él aprenderás algo que no tendrás tiempo de olvidar en el resto de tu vida. Voy a darte ahora, según es derecho, las instrucciones para que cumplas mi última voluntad, pues he estado tan cerca de tu corazón. Cuando me hayan cercenado la cabeza, ordena que ésta sea llevada a tu presencia y puesta dentro de una bandeja de plata. Si quieres, puedes tener testigos. Cuando esto se haga, mi cabeza abrirá los ojos y te hablará. Entonces, sentado delante de la bandeja de plata, abrirás el libro y lo hojearás, según mis instrucciones, para que te sea revelada la ciencia que deben poseer todos los reyes de la tierra. No te pido más. Ahora puedes disponer de mí. Todos los presentes quedaron admirados al oír este discurso. Incluso los falsos testigos que le habían acusado de brujo, aun sabiendo que era mentira, no dudaron un momento al oírle de que el griego tuviese consigo los secretos de la sabiduría que preside el nacimiento y la muerte de los estados, escritos en un libro de nacaradas hojas. Y si el caprichoso rey estaba antes decidido a hacerle morir, ahora lo estaba todavía más, movido por la curiosidad de presenciar el prodigio, de ver abrir los ojos y oír hablar a una cabeza cortada. Con su habitual precipitación ordenó, por tanto, que en el acto se ejecutase la sentencia. Mientras enviaba a buscar el extraño libro, siguiendo las instrucciones del doctor, mandó encerrar otra vez a éste y se dedicó a esperar febrilmente como un niño aguarda que su aya le traiga los zapatos nuevos. El sol pendía sobre el lugar del crepúsculo cuando la cabeza del médico griego rodó por el suelo en la misma sala del trono. Inmediatamente el verdugo la cogió por los cabellos y la colocó en una bandeja de plata. Entonces la sangre dejó de correr. Las mejillas pálidas se colorearon un poco y abrió los ojos mirando fijamente al monarca, que se estremeció. «Oh rey de reyes», dijo la cabeza del doctor, «dígnate ahora cumplir la última voluntad de tu siervo. Toma el libro sobre tus rodillas y ábrelo por la primera página, según tenías por costumbre cuando hojeabas los míos». Al instante el rey, temblando por la emoción, tomó el libro y comenzó a hojearlo con impaciencia. Tenía el monarca la fea costumbre de mojar el dedo con saliva cuando hojeaba un libro, y el médico griego lo había observado desde hacía tiempo. Las hojas del libro, de una blancura inmaculada, no tenían ni una sola imagen, ni una sola línea, nada había en ellas. «Procura volver hoja por hoja sin dejar ninguna, hasta que llegues a la mitad», decía la cabeza del médico. «Entonces hallarás lo que buscas». El rey, impaciente y atolondrado, volvía hojas y más hojas sin dejar de mojar el dedo con saliva, y así iba ingiriendo poco a poco el veneno de que las hojas estaban impregnadas. Poco antes de llegar a la mitad, tuvo un vahío y cayó al pie del trono, presa de una convulsión violenta. Sus ojos se nublaron y sobre su cabeza se cernía el negro velo de la muerte. Le invadió un frío espantoso y los dientes le
castañeteaban. Pero más que la agonía pudo en él la curiosidad, y aún tuvo fuerzas para preguntar al médico: ¿y dónde está el secreto del libro? ¿En cuál de sus hojas? A lo cual el médico respondió: Oh rey desagradecido, oh juez inicuo, el secreto es este: los tiranos que olvidan los favores y prestan oídos a la calumnia no tardan en ser víctimas de su propio atolondramiento. Muere tú también, puesto que no eres digno de reinar. Y después de estas palabras, en medio de la expectación de toda la corte, la cabeza del doctor cerró los párpados y su lengua entró en la caverna del silencio. Aquí se acabaría el cuento. Que paséis buenas noches, corazones.